Bueno, a través de esta parodia aquí, Chalo Álvarez nos da el inicio a esta temática que vamos a trabajar en esta sección y que tiene que ver con lo que la Corte Constitucional desarrolló esta semana y es la despenalización del aborto en Colombia. Y se va a hacer un análisis comparante y comparado, perdón, y relevante de esta situación con dos invitadas muy especiales, aclarando muchas situaciones. Y aquí la idea es poder dar información, escuchar el punto de vista de cada una de las partes. Muy respetuoso, con mucha altura y es un tema pues también de bastante polémica, bastante delicado y donde respetamos ambas posiciones y nuestra situación aquí como en Solidario pues es una posición neutra frente a este tema como lo debe ser la información objetiva pero también que haya profundidad, que haya análisis en los temas. Entonces recordemos que Colombia despenalizó el pasado lunes el aborto hasta las 24 semanas de gestación, estos son 6 meses, una decisión que llevaba meses dilatada por diversas trabas. La Corte Constitucional aprobó la interrupción voluntaria del embarazo por 5 votos contra 4. Ahí ustedes pueden mirar cómo fue esta situación de reñida. El fallo de la Corte se produce como respuesta también a una demanda que se había presentado en el año 2000 movimiento, en el 2020, perdón, por un movimiento llamado Causa Justa, una coalición de 90 organizaciones en la que el colectivo exigía el fin de la criminalización del aborto. En este país sudamericano el aborto está penado. En nuestro país como hasta 4 años y medio de cárcel, aunque desde el 2006 se permitía por 3 causas: la violación, la malformación del feto o riesgo de salud para la madre sin límite de tiempo. Así que este tema pues va a ser abordado en el día de hoy por dos profesionales muy importantes, cada una con su punto de vista. Así que, Paulita, presentemos a nuestras invitadas que han estado ya muy pendientes y muy juiciositas ahí también conectadas a la plataforma. Bueno, a continuación voy a presentar a mis dos invitadas del día de hoy y como ya lo decía nuestro compañero Miguel Camacho, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer por supuesto también una participación desde el punto psicológico, no vamos a tratar la parte judicial ni jurídica, aquí vamos a tratar ese punto psicológico y vamos a respetar la opinión que cada uno de nuestros seguidores y por supuesto también de nuestros invitados van a dar acerca de este tema que ha sido muy controversial a partir pues del lunes pasado, donde se dio la Corte despenalizó el aborto. Bueno, mi primera invitada del día de hoy es la doctora Rosario Parra. Ella es psicóloga, Universidad Javeriana, Children's Hospital of New Jersey. Fue profesora de la Universidad del Bosque en la subespecialidad de psiquiatría infantil y de adolescentes. También fue profesora de la Universidad Javeriana de la Facultad de Medicina, Departamento de Pediatría y pues práctica privada. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada y agradecerle también de antemano por haber aceptado esta invitación para poder dar desarrollo a un tema, yo también lo llamaría un poco delicado para nuestra sociedad. Doctora Rosario Parra, tenga usted muy buenos días y bienvenida a nuestro programa El Solidario. Paula, muchísimas gracias. Quiero decirles que para mí es un placer poder estar en este espacio y poder también aportar desde mi punto de vista. Así es que estoy encantada de poderlo compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rosario. Ya vamos a dar paso a todas las preguntas que tenemos en este momento y por supuesto también le voy a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada y se trata de Viviana Ortiz. Ella es psicóloga, feminista y especialista en estudios de género. Viviana, muchísimas gracias también por aceptar esta invitación al Solidario y por supuesto también bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de compartir no solamente mi punto de vista, sino también el punto de vista de muchas mujeres y también aclarar algunas situaciones que no son tan claras y que requieren que todos podamos acceder a esa información. Bueno, mientras vamos a empezar aquí, nuestro compañero Miguel Camacho va a empezar aquí con las preguntas, le vamos a pedir el favor a Viviana Ortiz para que de pronto cuadremos un poquito mejor el sonido y podamos escuchar esta entrevista que vamos a tener a continuación. Paulita, sí, efectivamente,
vamos a iniciar. Aquí tenemos bastantes inquietudes y bastante, seguramente, diferencias en la temática o en las apreciaciones que se puedan tener frente a este tema bastante complicado, pero que indudablemente trasciende en el ámbito y que es parte de Vive la Noticia de esta semana y que seguramente tendrá muchas situaciones en las cuales han venido hablando los diferentes medios de comunicación y pues que aquí queremos dar un punto de vista desde la psicología. Y por eso precisamente, doctora Rosario, quisiéramos preguntarle, usted como psicóloga, de esta importante profesión, ¿cómo se aborda esta temática en ese fallo en el campo de la salud mental y emocional del ser humano? Bueno, miren, en primera instancia, pienso que es muy claro y que es evidente que un embarazo no deseado genera una alteración a nivel de estado psicológico y emocional. Entonces, no podemos desconocer que el escenario del embarazo no deseado es algo que de alguna manera desequilibra la salud mental de la mujer. Puntualmente, ¿qué pienso? Pienso en primera instancia que todas las posiciones son respetables, todas las posiciones son respetables, y que si la Corte Constitucional llega a este fallo, también tenemos que ser absolutamente conscientes que este proceso o esta posibilidad de tener un aborto hasta las 24 semanas también tiene que ir con un acompañamiento psicológico de la mano. Es decir, no, porque en un momento dado, sí, listo, hay un embarazo no deseado, la mujer está pasando por una serie de situaciones emocionales y muchas veces sola, muy incómodas y muy dolorosas, pero también lo que implica someterse a un proceso de aborto es algo que no se puede desconocer. Entonces, independientemente de mi posición personal, mi posición profesional es clara. Si se despenaliza y se permite hasta las 24 semanas, también estas mujeres tienen todo el derecho y es necesario que reciban un acompañamiento psicológico. Los principales síntomas que podemos observar terapéuticamente en la práctica profesional diaria son depresión, algo de culpa, ansiedad. Entonces, no tendría sentido que estuviéramos o se estuviera solucionando legalmente una parte del problema cuando se está también exponiendo a la mujer a una segunda parte del problema que pudiera quedar totalmente descubierta. Entonces, perfecto, la ley así lo decide, la ley así lo define, pero también seamos consecuentes en que debe haber un apoyo para estas mujeres, un apoyo importante, que es en últimas en lo que yo quiero hacer mucho énfasis acá. No sé si me quieras como preguntar algo específico de este tema o si puedo seguir como dando mi concepto general al respecto. Continúa, que es muy importante esa Eh, apreciación que desde la psicología se tiene. eh, no, ningún ser humano es igual. Todos somos diferentes, tenemos un entorno tanto familiar como social diferente. Por ende, hay casos donde hay red de apoyo para una mujer que se someta a un aborto, pero hay casos donde no la hay. Sí o sí, someterse a un aborto, pasar por el procedimiento, genera un efecto psicológico en la mujer. En unas con mayor severidad, probablemente pudiendo evidenciar síntomas como depresión, ansiedad, estrés, que se relacionarán también con su historia de vida, con sus rasgos de personalidad, con sus experiencias, que en últimas podrá ser más fuerte o menos fuerte. Lo que para mí es claro, ya casi con 40 años de ejercicio profesional, es que siempre hay una reacción psicológica importante y que por ende el acompañamiento es indispensable, indispensable. Muchas mujeres no tendrán la red de apoyo, muchas mujeres sí la tendrán, muchas mujeres estarán en pareja, muchas mujeres estarán solas, muchas mujeres lo harán en contra de su propia familia por cuestiones de índole religioso, de índole moral, de índole ético, muchas son las variables. Entonces, puede que por un lado se esté solucionando, entre comillas, una situación,
Pero por el otro lado, si esto no se maneja de una manera integral, estamos también pudiendo llevar potencialmente a estas mujeres a una situación de depresión importante. La salud mental, como la define la OMS, y el concepto de salud es un íntegro de corte biopsicosocial. Es decir, no solamente que yo dé solución a una situación biológica que me esté estresando, quiere decir que sea el concepto, que ya se manejó el concepto de salud. El componente biológico y el componente psicosocial y el componente social deben estar presentes. Entonces, digamos que mi posición como psicóloga ante esta decisión de la Corte Suprema es decir, listo, las mujeres tienen esa posibilidad en este momento, pero por favor, que esta decisión legal no lleve a las mujeres que se acogen a este fallo a entrar en estados depresivos, a tener alteraciones emocionales y psicológicas en su cotidianidad, sino que sea un complemento, no simplemente el hecho de tener acceso a un aborto sin que sea penalizado, el hecho también de que se disponga de la posibilidad de un acompañamiento psicológico que ayude a este grupo de mujeres a poder manejar con las secuelas y con las consecuencias que trae someterse a un aborto. Importantes apreciaciones nos da aquí la doctora Rosario frente a este polémico tema, y también es importante de hacer claridad en algunas situaciones que tienen que ver con con el fallo, donde se dice hasta 24 semanas, que equivale a 6 meses. No necesariamente quiere decir que esto se produzca en ese tiempo. Hacen claridad en que es un tiempo que se da para que muchas situaciones digámoslo así, por trámites que se dan en el servicio médico. Hay muchas mujeres que han estado en esa situación, pues lógicamente de mucho tiempo atrás, pero por el tema de trámites y de ética incluso de algunos médicos, pues digamos, los tiempos se extendían. Entonces, esa claridad es importante. De igual manera, también surgen inquietudes, como qué pasa entonces si ya es 24 semanas y un día. ¿Cuál es la diferencia con el día anterior? Es decir, un tema bastante polémico. Doctora Rosario, yo sé que pues esto no es específicamente del tema de la psicología, pero este fallo lo da la Corte Constitucional. ¿Esto no debería haber sido reglamentado más bien por el Congreso de la República? ¿Cuál es su opinión? Pues personalmente, y retomo la aclaración que haces, no es mi especialidad, no es mi tema de experticia, pero sí pienso que ha debido tener la competencia del Congreso de la República, personalmente. Y pienso que has tocado un tema importantísimo. Es decir, qué tristeza de verdad que las 24 semanas se den partiendo de la base que hay toda una serie de tramitología que hace que la persona se tenga que tomar mucho más tiempo desde el momento de la decisión hasta el momento en que se puede hacer. Algo muy puntual pasa a partir del primer trimestre de embarazo, que es cuando ya las estructuras del feto se acaban de formar. A partir del primer trimestre se empiezan a desarrollar. ¿Qué pasa con estas mamás, por ejemplo, que sienten las patadas de su bebé, los movimientos de su bebé, y que simplemente porque una tramitología las lleva a que dicho procedimiento solo se pueda llevar a cabo a la semana 23? Entonces pienso que es una decisión que también debe ser integral en términos de que haya compromiso de parte de las instituciones reguladoras de salud a que los papeleos y la tramitología no pueda llegar hasta la semana 24. Pienso que es una solución que debe ser integral, tanto desde el punto de vista legal, tanto del punto de vista clínico y médico, y también desde el punto de vista de tiempos eficientes a nivel de las instituciones de salud. Por eso pensaría que si se hubiera elevado a nivel de Congreso
esto de pronto hubiera podido tener más cobertura en este sentido, porque es una decisión que no solamente es decir, se termina el embarazo hasta la semana 24 y punto, es todo lo que conlleva, más en un país que tiene sistema de funcionamiento como el nuestro, a partir de la ley 100, donde la salud se empezó a manejar de una manera totalmente diferente. Entonces pienso que en la medida en que todos los entes involucrados en esto tengan un real compromiso, también esto va a facilitar para que muchas mujeres que seguramente lo deciden en los primeros 2 meses de embarazo no se tengan que extender hasta la semana 24, haciéndose absolutamente vulnerables a desarrollar una depresión, un cuadro ansioso, cualquiera de las reacciones emocionales que están ampliamente descritas en la literatura mundial como consecuencias inherentes a un aborto. Bueno, Paulita también tiene más inquietudes también para nuestra invitada, la doctora Viviana, frente a este tema. Adelante, Paulita. Bueno, yo quisiera preguntarle a Viviana en este momento, bueno, aquí hay varias inquietudes, varias preguntas también, pero Viviana, ¿pudiéramos decir que en este momento este fallo es histórico para defender los derechos de las mujeres? Muy buenos días de nuevo. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Quisiera corroborar. Ahí sí, estamos escuchando bien. Sí, perfecto. Entonces, antes de responder, pues claramente el fallo es histórico en términos de que antes las mujeres no teníamos la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo si no había unas condiciones que nos permitieran decidir. ¿Cuáles eran esas condiciones? Las 3 condiciones avaladas por la Corte Constitucional en el año 2006, que correspondían a ser víctima de una violación, a tener un feto con malformación importante o a que implicara algún daño en la salud de la mujer. Como anotaba la doctora, pues es importante tener en cuenta que la salud de la mujer corresponde a 3 ámbitos, el biológico, el mental y el social, pero también quisiera tener en cuenta, y es histórico porque en términos de las preocupaciones que manifestaba la doctora, ella decía que le preocupaba el hecho de que las mujeres que accedieran al aborto pudieran desarrollar otro tipo de consecuencias que afectaran su salud mental. Y entonces en este momento tenemos que pensar en lo siguiente: solo el 20% de los abortos que se realizan en Colombia se realizaban por esas causales. Es decir, que solo el 20% de los abortos eran legales. La ilegalidad es una de las razones por las cuales se generan esos sentimientos de culpa, de depresión y de ansiedad, porque históricamente a las mujeres nos han dicho que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, cuando tomamos una decisión que va en contra de eso que nos han dicho y que, como ocurría antes, era un delito, pues obviamente surgían todas estas condiciones que potencializaban la culpa, la depresión y la ansiedad. Por otro lado, ya en este momento, cuando es legal practicarse un aborto entre la semana 1 y la semana 24 de embarazo, tú puedes garantizar que haya distintas instituciones que contarán tanto con personal médico como con personal del área de la psicología, trabajadores sociales y otros terapeutas que se requieran, que puedan acompañar ese proceso. Como antes era ilegal, pues no podíamos tener esas condiciones que nos permitieran un proceso completo de acompañamiento. También refería la compañera que en algunas ocasiones no contaban las mujeres que eran víctimas, que querían acceder al aborto, que tomaban su decisión, no contaban con las redes de apoyo. Precisamente, ¿por qué? Porque esto es un tabú que obliga a las mujeres a no poder decidir, a tener que ocultar lo que sienten, a pensar que solamente el hecho de dar vida a un feto es lo único que pueden hacer luego de quedar embarazadas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en el año 2021, 886 mujeres menores de 14 años tuvieron hijos. Se presume, solamente por ser menores de 14 años, que eso fue producto de un abuso sexual. Esas 886 mujeres pudieron haber accedido al aborto, porque si tú no lo anuncias, si no pruebas que era una violación, no podías acceder antes a ese aborto. Entonces, en estos momentos podemos hacerlo. Por otro lado, y respondiendo a por qué lo hace la Corte y no lo hace el Congreso de la República, es porque la Corte hizo en varias oportunidades, podemos decir que más de 20, el llamado al Congreso a que legislara sobre el asunto, y no lo hizo.
Y además de eso, de que no quiso legislar sobre el asunto, hay otra cosa, y es que el Congreso u otros no tienen derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Y a qué voy con esto? Mira, legalizar el aborto hasta las 24 semanas no implica que toda mujer embarazada tenga que abortar. Así como hace muchos años se legalizó el matrimonio entre personas blancas y personas negras, no implica que todas las personas blancas y negras que tengan una relación afectiva tengan que estar casadas. Entonces, despenalizar el aborto lo único que hace es garantizar nuestros derechos en términos de que no se nos discrimine, porque el aborto es un delito que solamente aplica para las mujeres. En términos de que se respete nuestro derecho a la privacidad, porque cuando tú llegabas después de un aborto a un servicio de salud, inmediatamente se compartía entre todos que había ocurrido un aborto y que había indicios de un aborto y comenzaba a hacerse la investigación. Y el derecho sobre tu cuerpo, ¿dónde quedaba? También se estaba vulnerando nuestro derecho a la conciencia y a la libertad religiosa, porque quienes consideramos que no hay una incidencia de parte de una concepción moral o religiosa para tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, nos veníamos coaptadas por esto. Y además de eso, pues llevamos 500 días legislando desde la Corte sobre este asunto. Bien lo mencionaban, llevamos casi 2 años tratando de que se legislara. Y la Corte no tomó esa decisión, primero a la ligera, en términos del tiempo que tuvo para tomarla, sino que recibió más de 350 conceptos de distintos profesionales en donde se aclaraba cuál era la pertinencia y cuáles eran los argumentos en favor de la legalización del aborto, entre ellos varios de los que ya les he descrito. Muchos argumentan que legalizar el aborto es hacer que esos sitios que están en Teusaquillo, de los que hablaban al principio del programa, sobre las 9 de la mañana, puedan seguir actuando de la manera que lo hacen ahora. Y es todo lo contrario, porque esos sitios van a tener legislación, van a tener que corresponder con ciertas normas mínimas para garantizar que las mujeres tengan abortos seguros. 70 muertes al año se pueden evitar solamente por eso, porque como les decía, todas las mujeres abortan. O sea, es una situación donde haya o no haya delito, hay mujeres que no quieren tener un hijo y que su embarazo es no deseado y tiene una cantidad de afectaciones el hecho de que tú obligues a una mujer a abortar, porque también hay que tener en cuenta que las mujeres que precisamente no abortan, que precisamente no pueden acceder a métodos de anticonceptivos, son las mujeres más vulnerables, las mujeres de la ruralidad, las mujeres menores, las mujeres con poco acceso a recursos económicos. Precisamente, nosotras desde el movimiento feminista y las mujeres que optamos por garantizar los derechos de todas, pensamos en principio en la educación sexual para poder decidir, en anticonceptivos para no abortar, pero el aborto seguro es la última línea para no morir y para no terminar judicializadas. En este término también me parece importante aclarar algo. Yo personalmente soy mamá de una niña de 15 años y también he sido docente universitaria durante más de 5 años. Cuando yo me encuentro con las jóvenes que llegan a mí desde ese ejercicio profesional, ese ejercicio docente, y también escucho a mi hija, lo que encuentro concretamente es que muchas están presionadas por la sociedad que no les permite reconocerse y reconocer la libertad que tienen en la administración del disfrute y de su cuerpo. Y en esa medida eso termina llevando a estas mujeres a entrar en algunas relaciones viciosas donde no garantiza que se pueda evitar el aborto. Entonces, estoy de acuerdo con la compañera en términos de la educación en salud mental que se debe hacer, pero no solamente a raíz de este ejercicio del aborto. Es decir, la pandemia nos mostró que no solamente Colombia, sino a nivel mundial, los temas de salud mental tienen que ser atendidos. Alrededor, decían para el Día del Psicólogo del año pasado, que alrededor del 70 o 75% de las personas en Colombia padece alguna situación que requiere atención en salud mental. Y eso no solamente generado por el aborto. Entonces, maravilloso poder hacer un acompañamiento. En este momento, muchas organizaciones de mujeres, de esas que conformaban el colectivo Causa Justa, que fue el que logró este hecho histórico,
acompañan a las mujeres en este proceso de aborto, porque es muy difícil tomar la decisión, tiene consecuencias, efectivamente. Piensa que estamos criadas todas en un ámbito en donde nos dicen que lo más importante que podemos hacer en la vida es dar vida, pero hay que tener en cuenta que cuando tomamos esa decisión y cuando ese tener un hijo nos coopta nuestra vida, pues también nos vemos afectadas, y definitivamente estos colectivos vienen haciendo un trabajo enorme en ese acompañamiento con mujeres, con niñas, con ruralidad, y precisamente por eso la intención de que fuera despenalizado, de que no existiera un delito tal como el aborto antes de las 24 semanas. En cuanto a por qué las 24 semanas, es básicamente el argumento fue pensar que después de las 24 semanas el feto puede sobrevivir por sí mismo, no requiere de la mujer en estado de embarazo. Es básicamente esa la razón por la que se tomó de las 24 semanas, pero como bien observábamos, corresponde a un límite por tristemente la tramitología que puede llegar a haber en Colombia. Alrededor del 80-90% de los abortos que se realizan en Colombia se realizan en el primer trimestre, es decir, durante los primeros 3 meses, estamos hablando de 12 semanas de gestación. Muchas gracias. Bueno, Viviana, muchas gracias por ese punto de vista. Miguelito tiene más preguntas en este momento, y también, bueno, vamos a mostrar aquí otra información de un mapa pues acerca como de este panorama mundial, y por supuesto también hacer un pequeño análisis. Sí, Paulita, le pedimos el favor a Mauricio de nos proyecte este mapa, que mirando desde el marco internacional de los países, digamos, aquí de América y del mundo, se mira en él pues, esa situación jurídica. No sé si de pronto ahí, bueno, yo creo que ahí que queda un poquito bien enfocado para mirar cómo está esta situación en muchos países, cuál es esa parte legal, cómo la están manejando, y esos colores que pues estamos observando ahí nos determinan muchas situaciones que se viven en el mundo desde este punto de vista que hoy pues estamos analizando aquí en Colombia. Por ejemplo, ahí en color rojito, ¿sí? En color rojito pues se muestra en este mapa de regulación del aborto del año pasado, porque esto corresponde al 2021, ese estatus legal del aborto, ¿no? Entonces en color rojito es donde está prohibido, ¿sí? Y solamente se permite para salvar la vida de la mujer. Eso que ustedes ven ahí en color rojito es porque se presenta esa situación. Entonces, únicamente para salvar la vida de la mujer, de lo contrario está prohibido. Donde observan usted el color amarillo, el color naranja, como lo conocemos, es cuando está permitido el aborto por motivos de salud, ¿sí? Y en el color amarillo es en los países donde está permitido por motivos socioeconómicos. Y el color verde es, como ustedes ven, la mayoría del mapa mundial que se observa ahí es donde está permitido sin restricción de causa. Entonces, este es, digamos, una breve descripción de este gráfico, donde en muchos países también se establecen límites de tiempo para la interrupción del embarazo. El promedio de todo el mundo pues está en 3 meses. Eso pues, digamos, es lo que explica este mapa con estos diferentes colores, pues que nos dan también una visión internacional de lo que sucede. Pero bueno, continuamos aquí, son las 10 de la mañana, 35 minutos. Les vamos a pedir aquí rápidamente a nuestras invitadas, a la doctora Rosario y a la doctora Viviana, que nos regalen aquí 2 minuticos para hacer una breve pausa aquí de compromisos institucionales, y luego ya regresamos con más inquietudes para nuestras invitadas en el día de hoy. No se retiren. Muchas gracias. Bueno, a las 10:37 de la mañana seguimos aquí con nuestras 2 invitadas que están haciéndonos un análisis acerca de este tema tan delicado como lo es el aborto. Bueno, aquí hay más preguntas por parte de nuestros seguidores. Por supuesto, también están participando ahí activamente, dando su opinión acerca de este tema. Bueno, yo quisiera preguntarle a la doctora Rosario, ¿qué es para usted la concepción
y desde cuándo, desde qué momento podemos hablar de la existencia de una vida. Bueno, mira, en esto quisiera remitirme a una conferencia, una charla que daba esporádicamente el padre Llano, una persona muy reconocida en términos de la ética y con la que yo siempre me identifiqué, en términos en que él decía, en el momento en que se generan las estructuras de la conciencia a nivel a nivel neurológico, a nivel cerebral, desde ese punto de vista ético se puede considerar que hay conciencia, y al haber conciencia se puede considerar que hay ser humano. Hay múltiples teorías. Personalmente, pues tengo algunas ambigüedades en ese sentido profesionalmente, que es tal vez lo que me trae acá en este momento para compartir con ustedes. La concepción es un proceso bioquímico, donde empieza un proceso de división celular, donde no podemos ni siquiera, si no podemos saber qué sexo es, pues no podemos ni siquiera decir que ya hay una vida como tal. ¿Qué empieza a pasar a medida que el feto se va desarrollando? Pues que ya adquiere una serie de características físicas iniciales, ya empieza el desarrollo de estructuras, digamos en la primera etapa, primer trimestre, se terminan de formar esas estructuras que son fundamentales para dar inicio a partir del segundo trimestre al desarrollo de las mismas. Entonces, digamos que en esta pregunta, pues son muchas las posturas y muchas las respuestas que pueden haber. Poder decir en qué momento del desarrollo se considera que hay vida depende mucho del contexto en el que nosotros ubiquemos la palabra vida. Corrientes religiosas, como bien decía mi compañera de entrevista, como bien decía ella, hay cosas sobre las que uno no puede, digamos que en un momento dado, definirse tan estrictamente. Quiero mencionar algo que pienso que es importante para la presente mesa redonda, y es que de hecho uno de los conceptos que fue tomado por la Corte Constitucional para avalar esta ley fue el mío. Yo lo hice llegar, me lo solicitaron a partir de las experiencias que yo he tenido en terapia con mujeres que se someten al aborto. Entonces, digamos que hice como una retrospectiva, hice un análisis donde di mi concepto respecto a lo que yo consideraba profesionalmente y sobre todo, y sigo haciendo énfasis, a las consecuencias posteriores desde el punto de vista emocional. Entonces, este término de vida entraríamos y el momento de concepción, dependiendo desde donde cada uno lo esté viendo, el punto de vista religioso tiene un enfoque, el punto de vista antropológico tiene otro enfoque, el punto de vista médico tiene otro enfoque, el punto de vista de conciencia, de cuándo es que se genera conciencia, porque eso es lo que nos distingue de los animales, también tiene otro enfoque. Es decir, casi que ahí les digo con toda honestidad, son tantas las diversas respuestas que yo no podría entrar a calificar una sobre la otra. Esa sería como mi respuesta a esa pregunta. Doctora Rosario, aquí necesitamos de pronto que nos dé como su opinión acerca de la pastilla del día después, del método como el dispositivo intrauterino, bueno, y hablando de otros métodos de planificación, ¿estos los podríamos considerar como métodos abortivos? Para mí no. Es decir, por el contrario, es una manera de garantizar, como lo mencionaba mi compañera, poder garantizar que la mujer pueda tener decisión sobre su cuerpo. Es una manera como la mujer puede decir, quiero tener un embarazo o no lo quiero tener. Es decir, son métodos que apoyan la decisión de una mujer respecto a cómo quiere manejar su cuerpo. El hecho, y yo coincido con ella cuando ella dice pues que es una decisión sin precedentes, claro, coincido totalmente.
De pronto lo que yo quisiera aclarar un poquito es, sí, el tema de la salud mental es importantísimo a todo nivel. De hecho, en la pandemia a mí se me multiplicó la consulta por reacciones de ansiedad. Hago hoy especial énfasis en ansiedad, depresión, en posterior a un aborto, porque es el tema que nos compete acá. No quiere decir que yo esté desconociendo que la salud mental esté abandonada en Colombia. Claro que está abandonada, claro que está abandonada. La disponibilidad de las EPS para atender este tipo de casos, pues no son las condiciones óptimas. De hecho, duré trabajando muchísimos años de mi vida con medicinas prepagadas en EPS y que le den a uno 20 minutos, año corrido, para un paciente por EPS para tratar un problema de estos, no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, digamos que esto hay una integralidad de factores. Tal vez si ustedes me preguntan mi percepción, yo lo hago desde el punto de vista de prevención de enfermedad mental en mujeres que van a hacer su derecho, van a hacer uso de su derecho legal para someterse a un aborto. Así como hablamos en prevención de embarazo, prevención de enfermedades de transmisión sexual, pues aquí también tenemos que hablar de prevención. Disiento de mi colega cuando ella dice, no solamente los abortos de hijos no deseados son los que generan consecuencias psicológicas. Yo pienso que necesariamente cualquier tipo de intervención que implique tomar decisión sobre el cuerpo de una mujer implica consecuencias emocionales. No estamos diciendo que sean funestas, que sean devastadoras, que sean negativas, pero sí, asumir una decisión implica asumir las consecuencias de esa decisión. Entonces pensaría, y vuelvo y lo digo, mi enfoque es absolutamente a nivel de prevención de que la salud mental en las mujeres se vea deteriorada por este tipo de decisiones. Mi posición es, de hecho, todo lo que tiene que ver con el ciclo reproductivo de la mujer tiene implicaciones emocionales. ¿Por qué? Por las hormonas. Las hormonas hacen que nuestro estado emocional antes del ciclo menstrual, durante el ciclo menstrual, a final del ciclo menstrual, en la menopausia porque ya no se generan estas hormonas, en la adolescencia porque entran estas hormonas a funcionar, pues nos han generado situaciones psicológicas y emocionales a la mujer. Entonces yo digo, perfecto, listo, se valida una ley que permite que las mujeres hagan uso de su cuerpo. Perfecto. Qué tristeza que tenga que ser hasta las 24 semanas simplemente porque hay una serie de tramitología que se puede llegar a tomar todo este tiempo, arriesgando a la mujer a que si hace uso de su derecho al aborto en la semana 20, porque fue cuando se lo autorizaron, tenga que asumir una serie de consecuencias emocionales que no ha debido asumir si se logra hacer esto efectivo en el momento que toca. Si a la semana de embarazo la mujer dice, no, no hay posibilidad, yo no puedo tener este bebé, y se oficializa de manera efectiva, en tiempos lógicos y razonables, y esa mujer se somete a su aborto haciendo uso de su derecho legal, a la semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, las repercusiones emocionales y psicológicas van a ser totalmente diferentes a cuando simplemente por demora y tramitología tiene que hacer uso de ese derecho a las 24 semanas. Por otro lado, ¿qué me parece? Pues me parece cruel con la mujer en términos de que si yo decido que me voy a hacer un aborto a mi 3ª semana de embarazo, pero me tengo que llegar hasta la 24ª semana porque no puedo tener acceso por tramitología, de alguna manera se me está generando todo un maltrato psicológico en términos de que pasan los días y es algo que en últimas no quedó en manos de la mujer. El momento en el cual se puede hacer el aborto quedó en manos de unas instituciones que deben emitir autorizaciones, conceptos y demás. Entonces yo diría muy respetuosamente hacia esta decisión, perfecto, se consideraron aspectos de la mujer. Lo que dice mi colega respecto a las 24 semanas es totalmente válido. El bebé empieza a ser
puede sobrevivir sin la mamá a partir de esa fecha. Pero digo, bueno, entonces es una decisión que debe ir acompañada de una rigidez también administrativa, porque no podemos someter a una mamá o una niña, una adolescente que dice, miren, yo no puedo tener este hijo por X o Y razones absolutamente respetables, y la respuesta de nosotras como terapeutas es, mira, ojalá y crucemos los dedos que te den la autorización lo más pronto posible. Y es un tema que no solamente va a pasar con el aborto, es la historia de lo que pasa con las enfermedades catastróficas como el cáncer. Se necesita una quimioterapia, la prueban 3 meses después. Entonces pienso que aquí, si no se hace esto de una manera juiciosa, de una manera puntual, de una manera responsable, vamos a someter a las mamás que están haciendo uso de su derecho del aborto a un sufrimiento psicológico y emocional, porque puede pasar que la autorización se la den a la semana 24. Muchas gracias, doctora Rosario, por esta intervención, por este análisis. Miguelito, seguimos con más preguntas aquí a través de nuestras redes sociales, nuestros seguidores muy activos participando acerca del tema del día de hoy. 10 de la mañana, 48 minutos, son las 10 de la mañana, 48 minutos. Estamos aquí en este importante tema de la despenalización del aborto, para quienes llegan hasta ahora a la sintonía. Y pues estamos con nuestras invitadas, psicólogas ellas, la doctora Rosario Parra y la doctora Viviana Ortiz. Y también los comentarios que hacen a través de las redes. Mire, aquí estoy leyendo un comentario, o parte de un comentario que hace Clara Hurtado. Y dice que hay personas que condenan la muerte de un perro y celebran la muerte de un niño. Bueno, ahí parte del comentario que hace. Y lo ligo a la siguiente pregunta para la doctora Viviana Ortiz. ¿Será que somos una sociedad mojigata? Por un lado se defiende la vida en el vientre de las madres y por otra parte tenemos niños en los basureros, sin escuelas, como en La Guajira, donde se mueren de desnutrición, sin ningún alimento. ¿No deberíamos generar un movimiento también para ese tipo de población infantil vulnerable, doctora Viviana? Gracias, Miguel. Definitivamente, no solamente somos mojigatos, o sea, aquí el problema de fondo para muchas personas es que las mujeres tengamos la posibilidad de decidir. No es desconocido para todos nosotros que solo hasta hace 70 años pudimos votar, hasta hace 70 no teníamos derecho a la propiedad, hasta hace más o menos 70, sí, tampoco teníamos derecho a acceder a la educación superior, y hasta la Constitución de 1991 existía un delito en el que los hombres podían ejercer violencia sobre sus mujeres, sus esposas, sus mujeres, por un momento de ira e intenso dolor. Es decir, el problema es que la mujer decida por sí misma, porque como lo dije desde el principio, el aborto no obliga a nadie a abortar, a ninguna de las mujeres a abortar, solamente aquella que de una manera consciente haya decidido, yo no puedo tener un hijo. Sin embargo, como tú mismo lo referías, no hay la misma intensidad por la protección de la vida cuando hablamos de bombardeos o cuando estamos hablando de los menores de edad que han caído en esta enfermedad tan catastrófica como es el consumo de drogas. Cuando pensamos en aquellos menores de edad, por ejemplo, el 23 de enero una niña de 12 años fue encontrada en Dos Quebradas, Risaralda, un caso parecido al de Juliana Zambolí, pero con una niña venezolana de 12 años. El hombre que abusó de ella y que presuntamente la asesinó hizo cualquier cantidad de vejámenes con ella, pero nadie dijo nada. No hubo un movimiento para defender esa niñez. Esa niña que fue vulnerada, que durante varias semanas prestó servicios sexuales en la plaza principal de Pereira. Nadie dice nada de las niñas que no solamente prestan servicios sexuales, sino también ofrecen servicios domésticos y que desde muy pequeñas se hace explotación a su niñez, de los niños que están en todos los semáforos que acompañan a sus padres, a veces porque los papás no tienen con quién dejarlos, otras veces porque son usados, a los niños que alquilan en Transmilenio para pedir limosna, tampoco a los niños que son reclutados por grupos al margen de la ley. Tampoco hay un movimiento para hablar,
por aquellos niños que están en ICBF y que no han sido adoptados y que a los 18 años salen a enfrentarse a una vida que de por sí es bastante cruel y que resulta mucho más cruel cuando tú no has tenido una red de apoyo, cuando no has tenido una educación con afecto y con amor, cuando no te han dado herramientas para poder evaluar cuáles cosas son positivas o negativas. Es decir, definitivamente coincido contigo, Miguel, y es que no hay un movimiento que busque la protección de los niños en Colombia. Hay un movimiento que busca que las mujeres no puedan decidir sobre sus cuerpos, porque finalmente ninguno de esos niños están diciendo, ninguna de esas personas está diciendo, no, mira, es que si el niño pasa esto o aquello, tenemos este proyecto de vida. Realmente, y mucho más en los últimos años, ha subido la tasa de muerte de niños entre los 0 y los 5 años, en muchos casos por desnutrición, en algunos otros por la decisión de sus padres de maltratarlos. Por ejemplo, ayer la Corte tuvo que pronunciarse con la ley de la no chancla, diciendo que, porque el Congreso había dicho que solamente se podía quitar la patria potestad de los niños si el maltrato físico era reiterativo. Es decir, que estaban asumiendo el maltrato físico como una pauta de crianza. Imagínense nosotros dejando al Congreso de la República legislar sobre el aborto. Si ellos consideran que golpear a tu hijo, que la persona que más debe amar a un menor de edad, a un niño, la persona de la que el niño espera más afecto, más cuidado, más retribución, lo golpee, el Congreso considera que si es reiterado le quita la patria potestad, pero si es una sola vez, no. Entonces imagínense cómo somos de mojigatos que podemos, o el Congreso que nos representa puede decir una cosa como esa. Entonces creo que el asunto aquí está más en poder formar no solamente a las mujeres, porque aquí hay otra situación, hay que dar cierta responsabilidad a los hombres, y es que esos embarazos no ocurren solos. Que las mujeres seamos las que tomemos nuestra decisión porque es nuestro cuerpo es otra situación, pero los embarazos no ocurren solos, así que la educación sexual debe ser para niños y niñas. En este momento ya se rasgan las vestiduras y dicen sí, educación sexual, pero cuando había unas cartillas, todos dijeron que eran las cartillas homosexualizadoras. Cuando FECODE habla de cosas importantes en los salones, los dicen que no, que lo que pasa es que los están ideologizando, que los niños no deben acceder a eso, y ese es el otro problema, que nosotros consideramos que los niños no tienen la suficiente capacidad para, y los que somos papás creo que sabemos y nos sorprendemos por todas las capacidades que tienen los menores. Entonces creo que el punto aquí, y estoy de acuerdo con la colega Rosario, es prevenir. Y si queremos prevenir hechos de salud mental que afecten a las mujeres por someterse a un aborto, también podríamos empezar por prevenir los embarazos no deseados, pero no prevenirlo solamente en las mujeres, porque las mujeres pueden quedar embarazadas una vez al año. Prevenirlos en toda la población, haciendo un ejercicio consciente, concreto, sobre derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, y sobre la manera como estos se relacionan. Bueno, Viviana nos ha dado pues también este punto de vista, también que ayuda en la interpretación, en lo que hoy sucede con este tema bastante complicado, bastante difícil por los puntos de vista, por lo que se compromete, pero creo que coincidimos en que realmente la educación en esto es fundamental, la educación para que se puedan dar programas de prevención de embarazos no deseados y con las instancias que hoy desafortunadamente se quedan cortas en eso, la educación sexual en la escuela, la misma promoción y lógicamente hasta incluso el acceso a los métodos anticonceptivos por parte de las EPS que pues deberían hacerlo de manera sencilla y gratuita. Es ahí otro problema, donde el apoyo del Estado a estas instituciones y a estos programas muy poco o casi nada se ve y que podría ayudar mucho más en esta situación donde hoy la gente no tiene ni para alimentarse. Entonces es una situación bien importante y que la corrupción, pues en vez de estarse robando la plata como se puedan implementar cualquier tipo de programas que podrían ayudar en esta situación. Bueno, ya para ir finalizando, quisiéramos pues escuchar ya, digamos, ese mensaje final en 2 minuticos para cada una de nuestras invitadas para poder, digamos, redondear y enviarle un mensaje
a estas personas que hoy nos están acompañando aquí, que desafortunadamente no alcanzamos a leer todos los mensajes, muchos de ellos importantísimos, en las redes sociales. Así que le damos la palabra para cerrar a la doctora Rosario Parra, ese concepto final en estos 2 últimos minuticos. Tal vez digamos que para redondear este tema tan interesante que hemos tocado hoy, yo diría el pronunciamiento y el fallo de la Corte Constitucional le permite a la mujer poder hasta la semana 24 hacer uso de los derechos que tiene sobre su cuerpo. Mi mensaje es: el hecho de que se haya aprobado no quiere decir que hay que esperar hasta el último momento, no quiere decir que hay que desvirtuar, que no se debe seguir trabajando en prevención, en educación y en, de alguna manera, volver el tema de educación sexual de carácter obligatorio, hablando las cosas como se deben hablar. No, tal vez muchas personas, que es lo que yo siento que puede estar generando mucha incomodidad, lo tomen como se decidió en Colombia matar a los niños, que puedan ver que hay otras, es decir, que hay una serie de alternativas y de opciones anteriores a eso, y que el hecho de que se promueva el aborto en Colombia no quiere decir que todas van a esperar a la semana 24 y lo van a realizar. Muchas gracias. Y bueno, y también quisiéramos escuchar esa parte final en 2 minuticos también a Viviana sobre cómo redondear este tema, su punto de vista ya final y ese mensaje para todos los que están en las redes sociales. Pues en principio agradecer el espacio y pedirle a los profesores que están escuchando esto y que nos escucharon el día de hoy, que por favor investiguen, que sean replicadores de esto, porque lo que garantiza que realmente tenga el impacto que queremos que tenga es que llegue a las personas que lo necesitan, llegue a las personas en la ruralidad, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Es necesario que las mujeres entremos en sintonía de los derechos que tenemos, no solamente en el aborto, que sería la última opción que podríamos tener, sino en otras oportunidades y en otro tipo de derechos que también se validan a partir de este reconocimiento tan importante. También hacer énfasis sobre la libertad que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos y sobre la necesidad de que eso se respete, no solamente en términos del aborto, sino en términos del uso y el disfrute, por ejemplo, del espacio público. Creo que esta es una oportunidad para que todos nos pongamos a pensar en qué significa ser mujer y cuáles son las inequidades que vivimos por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctora Viviana Ortiz, y también a la doctora Rosario por esta participación en el día de hoy. Aquí, antes de irnos, 2 mensajes importantes. Bueno, aquí María Evidalia Bermúdez, para leer aquí otro de los comentarios importantes en redes sociales. Me dice: mucha socialización, acompañamiento y monitoreo desde los hogares. Creo que tienen mucha razón, María Vidalia. Bueno, hay bastantes comentarios, quisiéramos leerlos todos, pero bueno, el tiempo se nos acabó. Y antes de finalizar nuestro programa en el día de hoy, quisiéramos enviar un mensaje aquí que nos quedó pendiente, aquí nos llegó a última hora, para los delegados deportivos o los coordinadores deportivos de nuestra cooperativa. Es un mensaje que envía el coordinador de deportes, el profe Rodrigo Cruz, que este próximo sábado, o sea, de hoy en 8 días, a las 9 de la mañana, en el 5º piso de nuestra cooperativa, se va a desarrollar una reunión donde se va a mirar el tema del 26º encuentro deportivo, los Juegos de Cotradecún del año 2022. No olviden, coordinadores deportivos, próximo sábado, 9 de la mañana, en el 5º piso de nuestra cooperativa. Bueno, muchísimas gracias a nuestras invitadas y bueno, Paulita, pues creo que nos fuimos. Bueno, agradecemos a nuestras 2 invitadas, a la doctora Rosario, a la doctora Viviana, también manifestándoles, pues aparte de esto, nuestro agradecimiento, la invitación para cuando nos quieran acompañar en nuestro programa. Las puertas del Solidario están abiertas. A todos nuestros seguidores, a todas las personas que estuvieron participando de forma muy activa a través de nuestras redes sociales y a través también de nuestras líneas telefónicas, muchísimas gracias por su participación. Les recordamos que tenemos una cita el próximo sábado y como siempre hay que seguirnos cuidando porque la pandemia no se ha ido. Nos vemos el próximo sábado con más información acerca de nuestra cooperativa. Que tengan todos un feliz fin de semana.